Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre la problemática del ingreso a la educación superior. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a hacer un breve repaso sobre el contexto donde se desarrolla dicha problemática. Bajo el contexto actual de un mundo globalizado, un modelo capitalista y una economía de mercado, muchas veces nos vamos a encontrar con que la formación del ciudadano se ve reducida a la formación de un sujeto para el mercado. Esto nos lleva a que cada vez son necesarias un mayor número de credenciales escolares que acrediten de cierta forma que los sujetos cuentan con las capacidades para desarrollar ciertas labores. Durante las últimas décadas, nuestro país se ha visto envuelto cada vez más en la dinámica de la globalización. Con esto, dentro de nuestro territorio, se han llevado a cabo un sinfín de reformas tanto en los aspectos económico, político, social y cultural. Reformas que han surgido como parte de este dinamismo global y que se ven influenciadas desde los organismos internacionales o por ciertas compañías multinacionales. Estas reformas son implementadas con la finalidad de que nuestro país y nuestra sociedad se adecue a los requerimientos que requiere la globalización. Estas reformas buscan crear sociedades bajo un estándar que permita mantener un orden social determinado que contribuya a replicar estos modelos capitalistas, neoliberales, de globalización. El problema aquí surge que muchas veces estas reformas que son implementadas o son promovidas desde organismos internacionales no consideran las particularidades que tiene cada uno de estos lugares, en este caso nuestro país, donde existen diferencias, vaya, en comparación con otros países y diferencias al interior del territorio entre los distintos grupos sociales que lo han de conformar. Ahora, todas estas reformas van a influir sobre las prácticas sociales y, en nuestro caso, de interés sobre las prácticas educativas. La combinación de estas reformas estructurales que se han desarrollado en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que se ven influenciadas desde organismos internacionales, muchas veces traen consigo un incremento en problemáticas sociales como lo sería el desempleo, la pobreza, la marginación, etcétera. Sin embargo, no está de más guiarnos solo por esa parte negativa, sino que muchas veces estas reformas han contribuido o han aportado a mejorar nuestra vida cotidiana, han permitido tener acceso a herramientas que antes resultaría impensable o bastante difícil. Una de ellas es el uso de la tecnología, que para nuestro interés, bueno, podría ser empleada para mejorar la educación. Bien, después de revisar brevemente este contexto bajo el cual se ha de desarrollar nuestra problemática y en relación al planteamiento que se presenta al inicio de esta presentación, que es la problemática de ingreso a la educación superior, ha de surgir la siguiente pregunta. ¿Cómo se vive esto en relación con las oportunidades que tienen los jóvenes de acceso a la educación superior? Si bien la respuesta no resulta sencilla de obtener, la dinámica actual bajo la cual se rige el mundo puede ser tanto benéfica o incluso convertirse en una limitante. Esto ha de depender del contexto bajo el cual se ha de desarrollar cada individuo y de los apoyos con los que cuente o no. En la actualidad, el ingreso a la educación superior se ha convertido en un problema complejo, resultado de diversos factores que a su vez generan un conjunto de reacciones y demandas de tipo social, económico, político y cultural. Cabe destacar que existe una relación entre la educación superior y el desarrollo social. Muestra de ello son los indicadores de nuestro país, donde las entidades que poseen mayores índices de marginación tienen una matrícula mucho más baja en este nivel educativo. Estos datos hacen evidente el papel de la educación como un medio para reducir la marginación y la vulnerabilidad social.
Cabe destacar que durante el siglo XX la educación superior se configuró en nuestro país como el medio ideal para el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas familias mexicanas. Las estadísticas indican que aquellos que poseen un título universitario reciben una remuneración un 78% mayor en comparación con quienes no la poseen. Sin embargo, el sueño de mejorar las condiciones de vida a través de la educación muchas veces se ve limitado por ciertos factores, los cuales afectan sobre todo a las clases sociales que cuentan con ingresos menores. Aquellos que aspiran a la educación superior tienen que enfrentar obstáculos, ya sea para su ingreso, permanencia o conclusión de los mismos. Existe un sinfín de limitantes que contribuyen a que los jóvenes no logren continuar con sus estudios, no logren ingresar a una institución educativa de nivel superior, de los cuales podemos enlistar los siguientes. Una desigualdad en la distribución de ingresos. Muchos jóvenes provienen de familias con bajos ingresos, lo cual lleva a que se desarrollen en ambientes poco propicios para el progreso en sus estudios, ya que muchas veces se ven obligados a abandonar los mismos para integrarse al mercado laboral y lograr contribuir al ingreso familiar. Continuando con estos factores que influyen, tenemos la desigualdad en las condiciones intergeneracionales. Va a influir mucho sobre los jóvenes, el nivel educativo que tienen sus padres, esto en el sentido de las aspiraciones y apoyos que ellos puedan tener sobre su futuro académico. Otro factor es la desigualdad entre regiones. Las diferencias regionales que encontramos dentro del territorio mexicano, tanto de norte a sur como de zonas rurales o urbanas, influyen en cuanto al acceso que los jóvenes puedan tener a una institución de nivel superior, ya que muchas veces éstas se encuentran en aquellas zonas con un desarrollo urbano alto. Vale, continuando con estas limitantes, nos encontramos con las desigualdades que existen entre los niveles de gobierno y educativos. Y esto se debe a la disparidad entre las políticas y asignación de recursos que se dan entre las distintas entidades federativas y que va a influir sobre la calidad y cobertura de los servicios de educación. Un factor más es la desigualdad entre los sectores público y privado, ya que existe una diferencia entre la calidad educativa que puede ofrecer uno u otro sector y que muchas veces esto lleva a los jóvenes a aspirar a uno u otro. Y muchas veces al no lograr conseguirlo, pues bueno, su educación se ve cortada. Finalmente nos encontramos con la desigualdad de género. En nuestro país existen patrones culturales que generan espacios donde predomina la falta de reconocimiento y validación de las diferencias de género, especialmente sobre las mujeres. Estos patrones culturales son una de las principales causas por las cuales las mujeres suelen abandonar su educación, incluso muchas veces desde los niveles más básicos. En relación a estas limitantes, cabe mencionar que ninguna de ellas está aislada de las otras. Muchas veces el rezago educativo, el hecho de que los jóvenes no puedan continuar con sus estudios, es la configuración, es la suma de estas limitantes. Pasando al siguiente apartado de nuestro reportaje, se ha de presentar una entrevista realizada a la joven Fernanda Rodríguez, de 22 años de edad, residente del municipio de Valle de Bravo, joven que se enfrenta al problema de ingreso a la educación superior. Quiero entrar a la universidad ya que de esta manera estoy cumpliendo alguno de mis objetivos, que es tener un trabajo digno, poder darle la satisfacción a mis padres de tener a una hija titulada dentro de esta familia, y porque dentro de este país es muy difícil encontrar un trabajo digno si no cuentas con un título universitario. Para elegir una licenciatura me basé en mis aptitudes y habilidades, al igual que la tasa de empleo y desempleo que existe en el país. También consideré las universidades que mi familia podían pagar y que me fuera viable llegar a entrar.
o que me pudieran brindar una oportunidad más allá de lo que quiero económicamente, sino que también me diera una satisfacción personal y que yo estuviera haciendo algo que a mí me gustara. Siento que la educación superior no solamente me brindaría un conocimiento específico para una área de trabajo, sino que también puedo aprender muchas cosas, ya que entrar a una universidad pública y que me brinde, o sea, esperando que me brinde una educación de calidad implicaría dejar el lugar en el que nací, lo cual me ayudaría a tener otro punto de vista acerca de la vida adulta para poder organizar mis tiempos, y sobre todo para aprender a independizarme. Lamentablemente dentro de mi situación familiar no se encuentra alguien que tenga un título universitario o que se haya preparado más allá de la preparatoria, ya que mis padres cuentan con una licenciatura trunca, o sea, nunca se terminó, no están titulados, por lo cual obviamente no podemos aspirar como que a algo más dentro de este nivel, lo cual a mí me motiva para querer terminar una licenciatura, iniciar una. Por ejemplo, mi papá tiene una preparación en una preparatoria técnica, entonces tiene un oficio y mi mamá nunca se tituló. Entonces ese sería el nivel educativo que manejamos dentro de mi hogar. Y tengo una hermana menor que está estudiando la preparatoria y también quiere entrar a la universidad, lo cual va a ser un poco más complicado ya que yo no pasé ningún examen para esta ocasión. Creo que el principal tema o mi principal obstáculo fue que no tenía los conocimientos de todos los temas de los que se me iba a preguntar para mi examen. Tenía que prepararme y volver a repasar temas probablemente que vi desde la secundaria. Esto todo el déficit que se encuentra dentro de la educación. Sé que también nosotros como alumnos tenemos que dar un poco más, pero si no tenemos las herramientas para poder cuestionar y que nuestras dudas sean resueltas es una manera muy complicada. Además que pues tenía que elegir alguna universidad que estuviera cerca de mi hogar para poder pagarla, en el sentido que tuviera yo cómo solventar los gastos de vivienda y transporte. Creo que cambiará mi plan de vida porque ya no terminaré en el tiempo que yo lo tenía establecido, o sea, que podía entrar a trabajar antes, empezar a independizarme un poco más de mis padres. Y también, no sé, de aquí a que vuelva a presentar un examen de admisión, o sea, no sé si mis preferencias vayan a cambiar o vaya a presentar algún otro tipo de problemas o circunstancias que me compliquen lograr entrar a la universidad. Mi principal solución a todo esto pues es volver a iniciar, ya que tengo la experiencia de haber presentado estos exámenes de admisión, sea lo que me estoy enfrentando, y me dan las áreas en las que yo estuve mal, en las que tuve alguna deficiencia, para poder trabajar sobre ellas y de esta manera esperar presentar de nuevo exámenes ya mejorando este tipo de temas o de materias. Además que estaría buscando ayuda de algún profesional mientras trabajo para poder pagar dicha ayuda y poder asegurar un lugar en el futuro. Ya que pagar una universidad privada y que sea de calidad realmente es muy complicado. O sea, no hay muchas universidades que estén a un precio accesible para la gente de mi clase. Entonces tendré que esperar para volver a presentar exámenes de admisión y trabajar, o sea, literalmente encontrar un trabajo para ayudarme con los gastos en el futuro o los gastos que me van a ayudar a prepararme para que el siguiente año logre entrar a la universidad. Después de esta entrevista que nos otorgó la joven Fernanda, podemos
concluir ciertas cosas en relación a las limitantes que habíamos mencionado antes. En primer lugar, tenemos que ella, al igual que muchos otros jóvenes, ven en la educación superior como la forma para mejorar sus condiciones de vida. Esto lo vemos en las respuestas que nos da en cuanto al por qué aspira a ingresar a la educación superior y los criterios que usa para elegir una licenciatura. De igual forma, sobre los beneficios que puede aportar sobre su vida. Un dato que sale a resaltar y que se contrapone de cierta forma a las limitantes como se mencionaron anteriormente es el nivel educativo de la familia. Si bien no son verdades absolutas, en este caso el hecho de que sus padres se encuentren en una situación de estudios inconclusos es un factor que en este caso a ella la motiva para buscar concluirlos. De igual forma, entre los obstáculos que nos menciona es pues una deficiencia en la calidad educativa de niveles previos, con lo cual ella siente que no estaba lo suficientemente preparada para lograr aprobar estos exámenes de admisión. Y de igual forma, durante estas respuestas se hace evidente el papel que tiene el ingreso sobre las posibilidades para acceder a la educación superior. Bien, ya para finalizar vamos a hablar sobre el papel que tienen las TICs dentro de la educación y cómo podrían ayudar a dar solución a esta problemática del rezago educativo, el problema de ingreso a la educación superior. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación no es algo nuevo, sin embargo, es un fenómeno que ha cobrado mayor relevancia en las últimas décadas y ha acelerado su crecimiento. Resulta hoy en día imposible el no considerarlas como un elemento que pueda ser utilizado para el proceso educativo y para el proceso de formación del ciudadano. Vaya, este proceso en la actualidad exige conexiones en todos los sentidos y esto es algo que nos brindan las TICs como una potencialidad para ello. Sin embargo, a pesar de las ventajas que estas tecnologías puedan aportarnos, es necesario hacer hincapié en la necesidad de crear un modelo de educación donde estas herramientas no sean solo utilizadas para eliminar estas barreras físicas y permitirnos acceder a un mayor número de conexiones entre los alumnos, docentes y el contenido. Porque si nos centramos solo en esta parte, lo que estaríamos logrando es crear analfabetas digitales funcionales, es decir, sujetos que logren hacer uso de las herramientas, pero que no logren acceder al potencial real que éste pueda otorgarnos para su desarrollo. Por lo tanto, la inclusión de las TICs dentro de la educación debe de ir acompañada de una capacitación tanto de los alumnos como de los docentes que nos permita generar estas conexiones más allá de la limitante física, que nos permita desarrollar las potencialidades de cada sujeto como un ciudadano participativo, crítico, que tenga capacidad de análisis y de resolución de problemas. Después de hacer referencia a la necesidad de un modelo educativo adecuado que permita una correcta inserción de las tecnologías en la educación, cabe hacer mención que con la inserción de estas dentro del campo educativo aparece el e-learning, el cual a grandes rasgos puede ser definido como el modelo educativo y de formación que se presenta a los sujetos a través de soportes electrónicos, es decir, que hace uso de estas tecnologías. En las últimas décadas, el e-learning ha aparecido, cada vez más en los espacios educativos, lo cual ejerce presión sobre los modelos tradicionales, ya que permite a los usuarios tener acceso a contenidos educativos a un menor costo, ya que permite convertir cualquier espacio en un aula de clases. Muchas veces este modelo educativo del e-learning es bastante cuestionado por la desventaja en la que juega en comparación con el modelo tradicional, el cual está sustentado en el Estado, mientras que el e-learning, encuentra su sustento en el sector empresarial, lo cual lo dota de ciertas ventajas. Sin embargo, es una nueva modalidad, la cual, en el caso de ser
utilizada de forma correcta, pues bueno, permitirá llegar la educación a aquellos sectores que se ven provistos o que no logran ser abarcados por la capacidad del Estado. Finalmente, para terminar con este reportaje, vamos a hablar sobre las oportunidades y riesgos que puede tener la inserción de las TICs en la educación. Vamos a centrarnos en 4 puntos, que es proceso de aprendizaje, socialización, papel de los docentes y la infraestructura escolar. En primer lugar, tenemos el proceso de aprendizaje. Como oportunidad tenemos que las TICs nos pueden permitir el acceso a una gran cantidad de contenidos educativos, lo cual nos ha de llevar a que se desarrollen habilidades y competencias tecnológicas. Por el lado negativo, por el lado de los riesgos, pues bueno, se pueden generar distractores que afecten la tarea escolar. En el segundo apartado, la socialización, como oportunidad tenemos que este tipo de herramientas nos permiten generar un mayor número de conexiones entre alumnos, profesores y el contenido educativo. Por la parte negativa tenemos que si los sujetos no son correctamente introducidos en el uso de las tecnologías, pues se puede generar cierto aislamiento y cierta exclusión. En el tercer tema, que es el papel del docente, como oportunidad, bueno, tenemos una mejora en las habilidades docentes, el desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas. Sin embargo, del lado de los riesgos nos encontramos que puede existir cierta resistencia al cambio, además de que se puede presentar una falta de capacitación para el uso de las TICs como herramienta educativa, lo cual terminaría generando más obstáculos que ventajas. Finalmente, en cuanto a la infraestructura escolar, como oportunidad tenemos la modernización de las escuelas. Sin embargo, en el lado de los riesgos, aquí puede haber una doble jugada. Vaya, se pueden presentar altos costos de mantenimiento de los equipos, lo cual, si no hay los recursos necesarios para cubrirlos, pues bueno, nos va a llevar a que exista una obsolescencia tecnológica. Si bien existen tanto oportunidades como riesgos, todo dependerá de que se implementen políticas que logren llevar estas tecnologías de la forma adecuada, que consideren las particularidades de cada institución. Sin nada más que agregar, esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención y espero ser de utilidad para ampliar su conocimiento sobre dicha problemática y poder generar reflexiones sobre la misma.